Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Ya vi aparecer a mi gran amigo querido Salvador. Saludos por allá a todos los que hacen posible el programa y a la audiencia. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto estar aquí contigo en este espacio y un gran saludo a mi amigo Jorge también. Un abrazo para ambos. Gracias, Salvador. ¿Cómo va este asunto del presidente López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito de esta disputa por la prisión preventiva oficiosa? Pero te preguntaría, Salvador, más que solo la prisión preventiva oficiosa, parece que se han concentrado ya varios puntos de divergencia entre algunos segmentos de la Corte y del presidente López Obrador. ¿Ves que por ahí va esta declaraciones recientes, ríspidas, de un lado hacia otro? ¿Cómo ves el tema, Salvador? Sí, bueno, pues sorprendió hace unos días la declaración del presidente de que se había equivocado en nombrar a los a la última tanda de ministros de la Corte, y parece que pues no están resolviendo los asuntos de la manera que el presidente quisiera. Eligió un perfil de ministros que pudieran ser afines a su manera de pensar políticamente, de pensar los temas que tienen que ver con resolver asuntos de justicia, y pues no están caminando hacia el mismo camino, lo cual es muy difícil por el temperamento y el modo de pensar del presidente López Obrador, en el cual, bueno, pues cualquier diferencia que haya con su manera de resolver los asuntos políticos o de justicia, pues no le parece que estén actuando de la misma manera. Pero lo mismo podríamos decir con los consejeros del INE. Sus propuestas para consejeros del INE, si bien eran perfiles de personajes pues más proclives a la izquierda, más proclives al pensamiento político del presidente López Obrador, pues también llegaron al INE y han votado prácticamente todos los asuntos de modo coordinado con los demás consejeros, con el ritmo que marca Lorenzo Córdoba en el caso del INE. Pero volviendo al tema de la Suprema Corte de Justicia, sí, ahí se ve un diferendo, se ve también, recordemos que Arturo Saldívar no quiso pelear el asunto de reelegirse, de mantenerse al frente de la Suprema Corte de Justicia. Ahí pues lo que se comenta es que finalmente analizó que jurídicamente era complicado y él mismo declina continuar con eso, pero hasta ahí todavía había una muy buena relación con Palacio Nacional. Entonces sí, habrá que seguir con mucho cuidado este asunto, porque el tema de la prisión preventiva oficiosa es un tema muy importante en la medida en la que pues permanecen en la cárcel mucho tiempo, muchos años, las personas que llegan y están esperando juicio y tarda muchísimo en que se avancen sus juicios y lleguen a sentencia. Y recordemos que una de las ofertas del presidente López Obrador al inicio de su sexenio era que no hubiera tantas personas inocentes en la cárcel, y sin embargo hoy tenemos una población carcelaria mayor que la que teníamos en el 2018, pese a las leyes de amnistía que le permiten a algunas personas que sean presos políticos o a indígenas o a mujeres que estaban presas por abortar, les han permitido salir de la cárcel. Aún así, como se elevaron los delitos que están en la cárcel por prisión preventiva oficiosa, tenemos una población carcelaria mayor. Entonces, lo que resuelva hoy la Corte, la Suprema Corte, sobre la prisión preventiva oficiosa, será importante para el destino de muchísimos presos, y también pues para el diálogo que mantienen el presidente López Obrador con los ministros. Pero sí, sin duda ahí hay signos de choque, de encono, pero también, conociendo al presidente, pues es una manera de presión, como lo hemos visto, sobre los ministros y sobre lo que tengan que resolver durante la discusión que comienza hoy. Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este momento de
pues controversia, cuando menos, por decir un término amable, entre la postura del presidente de la República y lo que está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia. Ya lo decía Salvador cuando dice me equivoqué en eso y en otras cosas. Por desgracia, ha equivocado señor López Obrador, que bueno que ahora diga que se equivocó en ese tipo de cuestiones. Ya también apuntaba a Salvador, no solamente ahí, sino en el INE, pero en muchos otros nombramientos. Y yo creo que, en efecto, la prisión preventiva oficiosa no debería ser sino para circunstancias muy específicas. Lo decía hace unas horas que leía el ministro Luis Miguel Aguilar, que pues, ¿para qué se mete a la cárcel en prisión preventiva oficiosa a una persona que se roba determinadas cuestiones o que comete un delito menor? No, eso tiene que ser para delitos mayores y por eso ha aumentado tanto. Bueno, seguimos con el caso de Israel Vallarta. Recordemos que le preguntaron al secretario de Gobernación, Adán Augusto, hace tiempo, bueno, ¿por qué sigue el señor Israel Vallarta? Es que tiene 2 juicios anteriores que no se han resuelto y demás. Es decir, tenemos un sistema judicial muy malo, muy nocivo, muy perjudicial, no solamente en México, sino, ya lo decía tu entrevistado Buenavad, que el sistema judicial en América Latina, no sé si en el mundo, pero en América Latina, en su sistema judicial que tiene que ver con una formación de juristas verdaderamente en contra de lo que se debe de hacer para resolver los problemas del país, como ahora ya está también siendo un sistema de comunicación en donde los periodistas no piensan más que en la ganancia y en la situación de poner un portal y tener un TikTok que les dé dinero y no en investigar una serie de cuestiones que están ahí sobre la mesa y que siguen presentes. Y lo decía también Buenavad, yo creo que si no hay una reforma fiscal de fondo y una reforma también en los medios, Julio, los medios son en 80-90% en manos de las empresas privadas y los que están ahí un poco se moderan, pero en el fondo pues están totalmente en contra de López Obrador. Y eso lo hemos dicho y a veces no lo entienden las personas que están con López Obrador en ese tipo de manejos de los medios. Entonces yo creo que esto de la prisión preventiva oficiosa pues es un asunto vital. Pero también creo que se ha llenado las cárceles de gente que no debe estar ahí, que no debe estar esperando un juicio, ya no digas 17 años, sino 4 o 5 por una cosa mínima, si no tiene, a pesar de la amnistía, pues no se ha realizado muy bien este trabajo. Yo creo que es un enfrentamiento de López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también es un enfrentamiento con una sociedad que hemos sido agraviados no solamente por los políticos, sino por los jueces durante mucho tiempo. Es decir, en México ya hay este asunto de poder legalizar las drogas. ¿Hace cuánto está parado eso? Y no tanto por el Poder Judicial, sino por el Poder Legislativo, donde hay también horrores. Los 2 coordinadores de Morena vienen de un priismo, y de un priismo
que estaba muy cerca del marinismo, que qué bueno que Mario Marín esté en la cárcel, pero dejó una huella tremenda. Y si vemos en Puebla, pues el marinismo salió, sí, y el morenovillismo feneció por el accidente. Pero este señor Barbosa también no es de fiar. O sea, claro, los cambios no han sido de fondo y tenemos que hacer cambios en este país de fondo para lo que nos decía Fernando Buenabad, para poder ir transitando hacia otros lugares, si no, vamos a perder la batalla, claro, con López Obrador o saliendo de López Obrador, quizás más. Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, en los temas de estas horas está también el tema de las divergencias entre el presidente López Obrador y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Expresadas estas divergencias de una manera muy contundente en la pelea por el control de la presidencia de la mesa directiva, la ausencia de secretarios de Estado un día antes en la plenaria y luego el jaloneo que se dio en lo que finalmente terminó poniendo a Alejandro Armenta como presidente de la directiva. Pero viene también el tema de la votación en el Senado sobre la Guardia Nacional. ¿Cómo ves estos jaloneos internos, Palacio Nacional, control legislativo en la Cámara de Senadores, Salvador? Sí, pues para mí fue una gran sorpresa ver la votación en el Senado para elegir al presidente del Senado, de la mesa directiva del Senado, en la que gana Alejandro Armenta. Fue un día periodísticamente muy emocionante porque en la mañana gana Armenta en la votación interna de Morena, después se van a la votación con los demás partidos de oposición para ver quién iba a presidir el Senado, y gana el candidato de Monreal, gana Alejandro Armenta, en algo que mostró un músculo y que él tiene el control del Senado, como diciendo el Senado soy yo gano pongo al presidente de la mesa directiva, pero además queda con 52 votos, tiene 65 votos Armenta, y la oposición no vota por Armenta, pero vota por Monreal. Entonces es un doble triunfo de alguna manera, con varios mensajes. Uno, que Monreal controla el Senado y que tienen que negociar con él para hacer pasar las leyes y las disposiciones que se necesiten pasar por esta Cámara Alta, pero por otro lado la oposición le está coqueteando a Ricardo Monreal y diciendo, pues a ti no te vemos mal, podemos votar por ti, podemos acercarnos a ti, y eso alimenta el asunto de en qué momento podría salir de Morena Ricardo Monreal y dejarse ir a los brazos de la oposición o de alguno de los partidos de oposición. Entonces, es muy interesante esto porque tiene esas lecturas de decir, habrá ruptura en Morena y se irá Ricardo Monreal. Por otra parte, le hicieron un vacío antes de aquella votación los secretarios de Estado, incluido el secretario de la Defensa, el secretario de Gobernación, la de Seguridad Pública, una buena cantidad de senadores, la cúpula de Morena, le hicieron el vacío a Monreal, y ni aún así, a pesar de todo eso, ganó y pudo poner al presidente del Senado. Entonces, sin duda, de cara a la votación para que ya pasó en la Cámara de Diputados y que ahora tendría que tener los votos suficientes en el Senado, pues tienen que tener un acercamiento con Ricardo Monreal, y al parecer ese acercamiento es a partir de Adán Augusto López, y están en conversaciones para que cambios a las leyes, que ya no reforma constitucional, cambios a las leyes permitan que la Guardia Nacional siga marchando hacia la Sedena, hacia que la Sedena tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Pues ahí está. Tendrán que negociar con Ricardo Monreal si quieren que pase esas leyes, y eso me parece un signo
de los últimos 2 años de los presidentes, en los cuales, a pesar de que el presidente López Obrador probablemente sea el presidente más poderoso que hemos visto en los últimos muchísimos años, quizás solo comparable con Lázaro Cárdenas o con Carlos Salinas de Gortari, a pesar de eso, pues el poder mengua de los presidentes en los últimos 2 años, y la sucesión adelantada también hace que la clase política empiece a juntarse más con los presidenciables, que estén apostando por la jugada de Claudia, que por la jugada de Adán Augusto, por la jugada de Ricardo Monreal, por la jugada de Marcelo Ebrard, quien, por cierto, él sí fue con Ricardo Monreal, se abrazó, se dijeron amigos, y de ahí se pasó a ver a los del Verde, quienes le gritaron presidente, presidente, con euforia en aquel momento. Entonces, se pone interesante la vida política. Se irá a romper Morena, se irán a mover personajes como Ricardo Monreal, como Marcelo Ebrard, si no les gustan las encuestas, si no les gusta cómo son incluidos en la lucha por la sucesión presidencial. Eso es un asunto que vamos a estar viendo en los próximos días con mucho interés. Y por último diría que el tema de la Guardia Nacional, me parece que sí, que bueno, pues tendrán que negociar con Monreal y el gobierno federal. Y por otra parte, me parece que es como una especie de mal necesario o la opción menos peor, el asunto de que la Sedena controle a la Guardia Nacional, porque me parece que no hay tiempo y ya no hay posibilidad de que se lance un plan como aquellos por los que apostaron Vicente Fox o Felipe Calderón, de profesionalizar policías tipo AFI. Resultó muy mal aquellos experimentos. Tenemos el gran caso y el escándalo de que de ahí surgió García Luna y todos sus excesos y su involucramiento con el crimen organizado. Entonces, a como están las condiciones, me parece que la discusión de militarizar o no militarizar ya entra en otros terrenos, de que es lo menos peor de lo que tenemos enfrente, porque la lucha contra la delincuencia y sobre todo contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, es de todos los días. Entonces, ahí viene esa otra gran episodio en el Senado de la República. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, pues se ha puesto sabrosa ahí la disputa entre Palacio Nacional y la coordinación del Senado, con todos estos episodios que hemos comentado y que ya ha detallado Salvador Frausto. Roberto Samarripa, que es ahora subdirector editorial de Reforma, conoces porque fue miembro de las Juventudes Comunistas, si no me equivoco. Así es, igual que su hermano José, que fue muchos años secretario particular hasta que desgraciadamente murió de López Obrador. Bueno, sí. Claro. Bueno, pues Roberto Samarripa en Reforma publica una columna sobre la conjura fallida y asegura que había un acuerdo de los partidos opositores a la 4T, encabezados por Dante Delgado, para que fuera hecho Monreal el presidente de la mesa directiva, dado que el poder de la 4T o de Palacio Nacional ya lo había desahuciado y que lo iban a quitar de coordinador de los senadores y que no iba a ganar Armenta, sino Higinio Gómez. En fin, mucho movimiento ahí. Pero, ¿cómo ves todo eso, Jorge? Higinio Martínez, ya ¿Qué dije? ¿Qué dije? Gómez. Higinio Martínez, es que estoy leyendo de un personaje del Estado de México, Filiberto Gómez, y ando clavado con Gómez y el gomismo, que es una historia muy antigua. Perdón, Jorge. No te preocupes. Así sucede muchas veces con nosotros. Pero yo creo que esto de la Guardia va a pasar. Yo estoy de acuerdo contigo que no se debió militarizar esto, pero ya estamos aquí. No hay otra manera de resolver esto, de evitar más violencia, sino unificando las fuerzas y enfrentando cosas, no tanto los abrazos más, sino utilizar más la fuerza para hacer esto. Yo creo que Monreal lo dejó pasar, leí con mucha atención lo que dice Samarripa, pero yo tengo
en base a lo que decía Salvador Frausto, yo no sé por qué, y ya a lo mejor a destiempo, abrió tan rápidamente la sucesión López Obrador. Creo que eso fue un grave error, porque en efecto, todo el mundo ya anda luchando por aquí, por allá, por allá. Bueno, vemos a la señora Sheinbaum que sale en fotos, que ya contrató a una persona que le lleve sus redes sociales, que ya mandó a su ex encargado de comunicación social al partido, en fin, muchísimas cuestiones en un país que está con gravísimos problemas por todos lados. Y yo creo que esto de la sucesión presidencial, pues ya también entra en este artículo que hace Samarripa, que me parece que es un articulista que da buenos datos, que no juega con las especulaciones, y creo que a Monreal pues lo están apapachando Dante Delgado y otros más. Él habla de las reuniones en casa de Dante y otros más lo están apapachando porque la oposición no tiene a nadie a quien enfrentar a López Obrador en su designación. Pero creo que también el señor Monreal tiene una situación dificilísima en Zacatecas. Los dos hermanos están justamente en donde la violencia estalla todos los días de manera sin medida y no se puede parar eso. Entonces necesita también el señor Ricardo Monreal el apoyo de la presidencia para un poco tranquilizar Zacatecas. Yo creo que hay bastantes problemas y ojalá el señor Adán Augusto, que al principio se mostró muy moderado y muy conciliador, pueda tranquilizar esta bronca entre el señor López Obrador y el señor Ricardo Monreal, que existe y se da todos los días, y Monreal va hasta los lugares donde los panistas como la señora López Rabadán hablan pestes de López Obrador. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Que está jalando la cuerda demasiado este señor Monreal y quién sabe qué suceda. Yo creo que se va a aprobar lo de la Guardia Nacional que vaya al ejército. No creo que sea mayor problema, aunque va a dificultarse, pero creo que lo que realmente grave es que ya todo el mundo está jalando la cuerda de un lado y de otro, mientras el país necesita cierta paz para algunos cambios que se necesitan hacer en muchos lugares. Bueno, mira, ya hasta en el Instituto Politécnico Nacional hay un levantamiento. No te quisiera decir que en la universidad no, pero ya hay paros a cada rato en la universidad. Entonces estamos viviendo una situación muy complicada. Si no se ponen en orden las cosas, esto va a saltar y va a estallar. Yo creo que se necesita una mediación para poner las cosas más tranquilas y poder hacer algunos cambios que se necesitan en el país que realmente ahora no se han hecho por angas o mangas, que por las pandemias, correcto. Pero si no se hacen algunos cambios para beneficio, como decía Fernando Buenabad, de los de abajo, y se impulsa Morena. Morena es un desgarriate, por donde se le vea los que están al mando y los que están en contra. Entonces, si no hay una organización que pueda dirigir las cosas de manera amable, de manera correcta, de manera eficaz, pues vamos a tener un fin de sexenio complicadísimo y súper alborotado.
Jorge, gracias. Salvador Frausto, estamos ya al final del programa, 2:59 p.m. Nos queda para un postrecito amargo o dulce de 2, 3 minutos, lo que quieras agregar, Salvador Frausto, por favor. Bueno, pues seguir con mucha atención estas dos votaciones que va a haber, tanto la de la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia, que de ahí depende el futuro de muchísimos presos, y la de la Guardia Nacional en el Senado de la República. Esos dos son dos de los grandes asuntos de esta semana que van a marcar la agenda y van a marcar la discusión y van a determinar también el rumbo político del país. Veremos si logra el presidente sacar avante sus dos posiciones que son importantes para su gobierno, y veremos si la oposición a estos dos planteamientos muestran fuerza y logran detenerlo. Es un asunto para mí de pronóstico reservado, ambas cosas. Entonces, veamos qué pasa. Y bueno, pues es un gusto participar en este espacio, Julio y Jorge. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, postrecito dulce, amargo, como usted lo quiera diseñar. Pues yo les diría que a las 6:30 vamos a estar en Periodistas Unidos y vamos a entrevistar a una muchacha que tiene que ver con la protección a periodistas, que sigue implacable el asesinato de periodistas, y sabemos que presentan supuestos asesinos de los periodistas, pero nunca llegan al fondo. Ella se llama Samantha Páez y estará con nosotros en Periodistas Unidos para hablar sobre este asunto, porque también ahí las cosas están verdaderamente terribles. Imagínate, el señor que está a cargo de los mecanismos dice que hasta enero habrán unas nuevas situaciones y a ver si se pueden hacer las cosas de mejor manera. Mientras llegamos a enero, que son 4 meses, pues van a seguir matando compañeros como lo han hecho en los últimos días y semanas. Bien, Jorge, pues muchas gracias. Gracias, Salvador Frausto, por esta ocasión. Muchas gracias y buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, saludos a ambos. Gracias. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes. Un abrazo a todos y muchas gracias a ti, a Salvador, y a todo tu equipo y a la audiencia que nos escucha y nos soporta. Muy amable. Gracias a ambos. Hasta luego. Gracias.